Ya, pues los datos ya están tomados. Luego, y una vez trabajamos con el modelo de inteligencia artificial, tienes que asegurarte que la data sea, entonces, la data ruidosa, tenía que aplicar filtro. Por lo tanto, el primer paso para aplicar el filtro es, ¿qué harían? Tengo que determinar la frecuencia de corte. ¿Y cómo determina la frecuencia de corte? No les han enseñado ese curso, pues, que fuera asesor de, perdón, jurado de tesis, tendría que revisar todo eso, ¿no? Tienes que el espectro de Fourier, bueno. El espectro de Fourier. Entonces, eso me da el espectro de frecuencias. Y tú puedes decir a partir de qué frecuencia quieres eliminar, ¿no? Porque las primeras frecuencias en teoría son las frecuencias del sistema, el resto es ruido. ¿No? Entonces, para este caso, por ejemplo, ahí mencionó su compañero, puedes aplicar más abajo primer orden, más abajo segundo orden, Butterworth, Chebyshev, Kalman. ¿No? Por ejemplo, puedes aplicar más filtros también, ¿no? Ahora la pregunta de millón es, yo sé que en la teoría, yo sé que he aprendido varios filtros, cómo usarlos, pero ¿cuál decido? ¿Cuál de estos filtros creen que tenga mejor rendimiento? ¿O cómo lo decido qué filtro usar al final? O gaussiano, pero ¿cómo, al final cómo decido? Así nomás, mirando nomás la gráfica, ¿cómo filtra? Tiene que haber una métrica, ¿no? Todo nivel de ingeniería tienes que sustentarlo, un trabajo al menos de ingeniería tienes que sustentarlo con datos cuantitativos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí no se ve muy bien en el proyector, pero acá está la señal con ruido, que es obviamente el azul. Y acá están en diferentes colores los filtros, la salida, ¿no? Los resultados al aplicar ya el filtro. Pasamos primer orden, segundo orden, Butterworth, Chebyshev y Kalman. ¿Cuál decidir? Era complicado decidir solo mirando, ¿no? Entonces uno puede utilizar métricas. Por ejemplo, el error cuadrático medio, o el signal to noise ratio, ¿no? O señal de, perdón, radio de señal ruido, ¿no? Radio, perdón, de señal ruido. Entonces, ¿con cuál creen que decidimos al final? Bueno, mirando todos estos ratios, ¿con cuál te quedarías? Creo que con Kalman al final, ¿no? Tiene una mejor relación de ruido, de señal ruido. De todas maneras, miren, esta fue la señal de entrada, ya ploteada los tres, y esta fue la señal de salida. De todas maneras había cierto, así decirlo, cierta variación, ¿no? Que parecía ser ruido, todavía probablemente hubiera sido mejor filtrarla más todavía, pero bueno. Estos son los datos de entrenamiento, datos de validación y datos de prueba. Datos de entrenamiento, validación y prueba, ¿no? Como tal. Porque creo que los datos no fueron lo suficiente. Me parece también un poco datos, pero bueno. 63%, 65% de entrenamiento, 21% de prueba, perdón, validación y 14% de prueba. Y esto fue identificación de sistemas aplicando redes neuronales, modelo NARCS. ¿Quieren escuchar el modelo NARCS, ¿no? De Billings? Es identificar un sistema a partir de una red de MLP utilizando retrasos en sus entradas y también utilizando realimentación de la salida con atraso. Es un modelo NARCS de identificación. Matemáticamente, en otras palabras, esto es trabajar con ecuaciones de recurrencia, con retraso, tanto en las entradas como en las salidas. Y bueno, si no que se utiliza una red neuronal para el entrenamiento, ahí están los hiperparámetros que uno puede utilizar. Obviamente esto es trabajo en Python y este es el resultado, ¿no? Asociado a los datos de validación, me parece.
Python se trabaja esta. El otro caso de estudio, pero la verdad con ciertos todavía problemas, no fue un trabajo a nivel, pero de todas maneras valió la pena iniciar. Identificación no paramétrica de un brazo robótico de grado de libertad utilizando redes neuronales radial Mexifunction, RMF. Se construyó el bracito robot, pero repito, hubo ciertas limitaciones. Este trabajo se hizo en MATLAB, también se pudo haber hecho en Python, pero bueno, el MATLAB también es una de las estrategias que uno puede usar. El detalle está que el MATLAB es quizás un lenguaje de alto nivel porque tiene digámoslo así, su librería que te permite hacer las simulaciones respectivas, pero tú no puedes modificar ciertos parámetros ya más específicos de la red, cosa que con Python te da cierta ventaja. Pero bueno, la otra para poder calcular cinemática inversa de robots mediante redes neuronales artificiales, por ejemplo la Multilive Perceptron. Todo trabajo que también se hizo acá dentro de la universidad. Solución de cinemática inversa de un robot bípedo usando redes neuronales perceptron multicapa. Es un clásico robot bípedo comercial, ¿no? Este de acá también lo tengo con método numérico, la solución de la cinemática inversa, pero también lo tengo con algoritmo de red neuronal artificial, ¿no? Multilive Perceptron. Ahí está, la arquitectura de la máquina. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, para la ingeniería de control, dice Strike Forward Cinematic Control de 3 grados de libertad de robot usando NMPC, ¿no? Me parece que NMPC es no linear Model Predict Control to Manage, ¿no? No, es básicamente una estrategia de modelo predictivo como tal, ¿no? Para el control de la cinemática directa. Este sí fue un trabajo que ya está publicado, pero fue de Orbegoso, ¿no? Muy bueno también para ser sincero. De Orbegoso. Colega. Luego, nada, este acá fue en Python. Perdón, lo bonito de este trabajo es que, y lo bueno de las versiones actuales de MATLAB y Simulink, uno puede entrenar tu modelo en Python, por ejemplo, utilizando Keras o TensorFlow. Lo descargas el modelo de Python por el formato .p o H5 o algo así, lo descargas y lo jalas a Simulink, ese modelo, y lo pones como bloque para poder ya obviamente darle más componentes, ¿no? Y hacer la simulación ya mecánica como tal. Entonces, esa es la gran ventaja también, descargar los modelos de Python y cargarlos en Simulink. Eso la versión de MATLAB me parece del 2022 hacia adelante recién lo permite hacer eso, ¿no? Antes no lo permitía. Pero eso es muy positivo para los que van a trabajar con este tema, ¿no? Para poder validarlo, porque no es necesario implementarlo completamente, uno puede validar mediante simulación, si es un sistema de control o algo por el estilo. Con otro software que podemos utilizar, no lo instalado, ¿no? Pero ya en el siguiente siglo lo instalamos, es RapidMiner. Es un software muy versátil, intuitivo, fácil de usar para los que estaban iniciando en este tema de inteligencia artificial, y fue para un caso de estudio de clasificación de fármacos usando un modelo de red neuronal multicapa. En otras palabras, es un clásico caso de estudio en la cual yo tenía ciertos parámetros. Como es un aprendizaje supervisado, yo tenía la edad, el sexo, me parece que era BMI, me parece que era presión arterial, colesterol, la cantidad de sodio en la sangre y la cantidad de potasio en la sangre. Esos son mis datos de entrada. Y como salida era, en función de estos datos de entrada, el médico me va a sugerir la droga, bueno, el fármaco E, A, el fármaco Y, el fármaco X, ¿no? ¿Ya? Entonces lo que busca es, en lugar que el médico te sugiera, que haga un modelo de inteligencia artificial, aprenda, y en función de los datos, me pueda predecir, ¿no? Entonces, esto se trabajó con RapidMiner. La ventaja de RapidMiner es que es una programación, digámoslo, un poco gráfica,
vas jalando bloques, vas configurando los bloques y vas armando tu modelo de red neuronal. Ahí está. Este es el modelo de red neuronal que se implementó con RapidPy. Es un problema de clasificación, por lo tanto, los resultados se presentan en un... ¿Qué métrica voy a utilizar en el caso de clasificación? ¿Qué es esto? Matriz de confusión. Y medíamos la accuracy, que es la precisión. Entonces, RapidPy también puedes utilizar Python, MATLAB. Deep Learning, lo que estaba preguntando su compañero, ¿no? Por ejemplo, utilizar la Echo State Network. Este modelo de inteligencia artificial es muy robusto, muy bueno. Cambia el paradigma de la red MLP porque acá tomas entradas, tienes las salidas, solo ajustas estos pesos de acá de la salida. Y internamente, esto se conoce como reservoir computing, hay retroalimentaciones de las redes neuronales internamente. Y uno no tiene control exactamente de cómo trabaja internamente, porque eso ya es un algoritmo que hace toda esa combinación que genera memoria, entre comillas, del sistema. Por eso se utiliza para predicción de datos. Y miren el comportamiento del sistema, ¿no? La red ha aprendido el ruido también, ¿no? Entonces, ese es el otro problema. Creo que aquí está cayendo ya en overfitting del sistema. Implementado en Python. ¿Ya? Porque la red incluso aprendió hasta el ruido. Y eso no es bueno tampoco. El otro modelo de red de predicción de datos es el Long Short Term Memory, LSTM. También es otra arquitectura muy diferente, porque aquí trabaja con puertas o con gate y ciertas funciones de activación, como tangente y por aquí otra tangente hiperbólica, etc. Entonces, esta es la Long Short Term Memory. Y hablando de esta de acá, hay un trabajo también de tesis para este año que van a utilizar los datos de la terma para predecir el rendimiento de la terma utilizando esta red. Este modelo de inteligencia artificial de Deep Learning, la LSTM, Long Short Term Memory. Ahí está, ¿no? Bueno, con Python también se implementó. También parece que tenemos problemas de overfitting, porque miren, hay cierta oscilación que no debería aparecer esto, pero está, digamos, respondiendo hacia el sistema. Y bueno, esos son los ejemplos de Machine Learning, sobre todo utilizando redes neuronales y Deep Learning, aprendizaje profundo. El sistema difuso, probablemente uno de los primeros trabajos muy buenos es de predicción de datos, o perdón, predicción de falla de transformadores de potencia, disuelto, bueno, que dice identificación interna de falla en transformadores de potencia usando lógica fúsil a través de análisis de gases disueltos en aceite mineral. Entonces, esta es una problemática real de una empresa, me parece que es de Engie, una central hidroeléctrica. Creo que ha expuesto, pero como para ustedes, ¿no? Como los practicantes, fue el ingeniero Torres. Se me fue el nombre. No, perdón, este es Pacori, ¿no? Bueno, es Renzo Pacori, que también, bueno, él trabajó en una central hidroeléctrica y su trabajo, digamos, de desarrollo o de investigación para título hizo lo de acá, ¿no? Un sistema de inferencia fuzzy utilizando Mandani para predecir o identificar fallas que se producen en los transformadores de potencia a partir de la combinación de las características de los gases disueltos en aceite. Eso fue el trabajo y obtuvo un muy buen rendimiento, para serles sincero, dentro de este proceso de clasificación. El otro trabajo fue un sistema de control difuso también aplicado a una tostadora de café. Digamos que ahí está eso con Raspberry Pi y todo lo que conlleva. Todo es control, pero también los sistemas difusos se pueden aplicar a la identificación de sistemas, ¿no? A predicción de datos, en otras palabras. Por ejemplo, ¿no? Y la verdad me gustó bastante este sistema de predicción, porque aquí ya no prende el ruido.
miren el comportamiento, es mucho más limpio, ¿no? En el caso de la Long Short Term Memory, de la LSTM, aprendí hasta el ruido, ¿no? En acá no. Es como si el modelo estuviera comportándose de una manera más adecuada. Lo de naranjado es el modelo predecido por el sistema difuso. Estas son las reglas de inferencia que utilizó, tipo triangular, y la generación de las reglas no hace de forma automática el algoritmo como tal. La creación de esas reglas de inferencia difusa. Entonces, probablemente sí vamos a tener una clase de estas, dependiendo los proyectos que se propongan y que ustedes elijan. Pero sería un tema interesante porque yo también lo había aplicado, por ejemplo, para predicción del valor monetario, ¿no? Del dólar, que funciona ciertos parámetros de entrada, diferencia difusa. ¿Por qué no es continua? Ah, ¿te refieres acá? Del valor naranjado. Esa es una muy buena pregunta. Eso habríamos que analizar, no, aunque habría que analizarlo ya exactamente sobre el proceso de desjustificación del sistema. ¿Ya? Y darle más datos, porque acá de este dato a este dato obviamente hay un delta de t, ¿no? Que salta de esa manera. No sé si reduciendo ese delta de t completa el resto de datos. Ya, habría que analizarlo, porque son datos, de todas maneras son sistemas temporales. Entonces el sistema difuso que se creó acá es darle retroalimentación, retraso en las entradas. Así se lo trabajó, ¿no? Para que pueda adquirir características temporales como tal. Y lo que estaban ustedes también preguntando hace unos instantes, un sistema adaptativo neurofuzzy, ¿no? Diferencia, ¿no? En este caso, ANFIS. 3 entradas, red neuronal, claro, red neuronal, y acá aparecen las reglas de Fuzzy, rule, ¿no? De diferencia difuso, y acá la salida es asociada al proceso de difusificación y tener la salida líquida, bueno, la salida de la variable. ¿Qué es lo que trabaja la red neuronal y qué es lo que trabaja en parte difusa? Ya las primeras capas, bueno, para serles sincero, internamente tendríamos que profundizar, pero las primeras capas están asociadas a las funciones de activación y a los pesos, al ajuste de los pesos y las funciones de activación. Eso es lo que aprende, porque acá el algoritmo de aprendizaje que se utilizó fue backpropagation temporal. Y las reglas de diferencia también tenemos que definirlo en algunos casos. ¿Ya? De ahí cómo opera internamente, habría que analizar un caso específico, porque hay un montón de cálculos de internos que se van produciendo. Ahora, los resultados que se logró alcanzar también me parece que se sobreentrenan. ¿Mucho data? No, yo creo que el problema no es tanto el modelo, el problema me parece que es la data. Mucha data. No es mucha data, es data con ruido. Porque no debería salir esto. Es data con ruido. Entonces, eso habría que mejorar desde la data. ¿Ya? Dentro de la computación evolutiva, este sí fue un buen paper que ganó con Imera en ese tiempo, 2021, ahí cuando estuvimos trabajando también con el ingeniero Gonzalo. Fue un algoritmo de optimización de controlador PID, control de nivel, de sistemas de nivel. Todo fue simulado por la pandemia en ese tiempo, en ese momento. Pero se utilizó 4 algoritmos, ¿no? Algoritmo genético, PCO, enjambre de partículas, ABC, colonia artificial de abejas, y me parece que fue el otro, programación, algoritmo de evolución diferencial, ED. También se puede utilizar los algoritmos, en este caso de optimización, para resolver, por ejemplo, la cinemática inversa. ¿Por qué? Porque al final es un proceso, entre comillas, de síntesis, ¿no? Por así decirlo, en la cual tú resuelves ecuaciones para encontrar los ángulos más óptimos que resuelvan el problema. Y esos ángulos más óptimos, entre comillas, o ángulos óptimos, son los ángulos que me satisfacen el modelo cinemático inverso del robot. Se aplicó a este robot bípedo, así que es extrapolable a cualquier tipo de robot, ¿no? Por eso estaba diciendo las fortalezas del poder, no está automatizado, de poder trabajar con algoritmos de este tipo para robótica, para control, para mecanismos, etc.
Y ahí está, ¿no? Están todas las características, bueno, esto lo vamos a explicar en más detalle en su momento. Y bueno, esa sería la introducción, bueno, en este caso, de la inteligencia artificial que vamos a nosotros a usar, aplicada pues, a la mecatrónica, a la sería puntual. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo claro. Bien, bueno, ya no voy a quitar el logo de bien, ¿qué sigue? Avanzar de una vez, no sé si quieren irse a las 5:30, ¿no? ¿Sí? ¿Las 5? Proyecto final. Terminamos el proyecto final, después hacemos exámenes. Por lo tanto, casi me ahogo, la verdad.